Cristo. Y el tema en este pequeño sermón es la lucha de los que buscan a Dios. Aquellos que buscan a Dios tienen luchas. Uno de los dichos de Cristo que tiene un sentido doble. Y Cristo quería que fuese así. Y el Señor Jesucristo dijo las mismas palabras en otra ocasión que se narran en el Evangelio de Lucas. Palabras muy similares. Y al comparar ambos pasajes, podemos ver claramente los dos sentidos. Primero, aquí, en el versículo 12 de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y fue así. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicando la necesidad de arrepentimiento, señalando los pecados de la sociedad, y aún así atraía muchísimas personas, multitudes. Miles y miles de personas le escuchaban en algún momento dado. Y bueno, evidentemente también molestó a los líderes religiosos que estaban molestos con él. Estaban muy molestos con él porque ellos eran hipócritas y odiaban su predicación. No podían hablar en contra de él, estaban atorados porque las personas en ese momento estaban todas a favor de Juan el Bautista. No podían criticarle, pero por otro lado, aborrecían lo que estaba diciendo. Y llegó el momento en el que le habló directamente, persona a persona, a Herodes el rey, y le regañó por su infidelidad y sus malos actos. Y entonces Herodes le arrestó y más tarde lo ejecutó. Entonces el reino de los cielos sufre violencia. Y los predicadores sufren violencia. Y bueno, por parte de los líderes religiosos y en la primera parte no todavía de las personas comunes y corrientes. Pero entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. El primer significado del pasaje, este pasaje tiene la intención de tener dos sentidos. El primero de ellos, hay un significado claro y el Señor Jesucristo así lo intencionó. Hay un significado claro y hay un significado espiritual. El primer significado es el siguiente. No solamente habrá persecución para aquella predicación que hace que las personas se arrepientan y busquen y encuentren al Señor y le encuentren en una relación verdadera, sino que también las personas que son hipócritas quieren aferrarse al reino de Dios por la fuerza, lo quieren arrebatar. Y claro que no pueden, no pueden hacerlo. Uno no puede arrebatar el cielo por la fuerza. No podemos forzar nuestra presencia ante la presencia de Dios y al cielo. Bueno, en la tierra uno tal vez puede arrebatar la iglesia o intentarlo. Y se puede tratar de controlarla. Y eso es exactamente lo que estos líderes religiosos hipócritas de ese entonces estaban haciendo con la iglesia judía. Y la tomaron para sí mismos y para su propio engrandecimiento y ganancia. Entonces el primer sentido del pasaje es que habría persecución y que falsas personas intentarían entrar y tomar control de la iglesia, así como lo hacían ellos controlando el templo y las sinagogas en esos días. Y después hay un segundo significado, y este es el significado que vamos a explorar este día. Y en el Evangelio de Lucas, un pasaje similar dice que desde los días de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en este sentido secundario que tenemos es el siguiente, que el reino de Dios, tenemos que entrar a él, si ustedes quieren, de forma con violencia y con fuerza. Pero aquí tenemos este segundo significado sutil para los discípulos, para los creyentes, para las personas que están buscando al Señor, que dice que para poder entrar al reino de Dios, el reino de Cristo, ahí tiene que haber cierta fuerza de tu parte. Tienes que esforzarte por entrar. El significado es el siguiente, que nadie jamás entró al reino de Dios y al cielo y al favor de Dios a través de la letargía o la indiferencia o la complacencia o a través de la tibieza. Es imposible. No podemos ser creyentes
No podemos asegurar el favor y la amabilidad de Dios y un lugar en el cielo a través de la tibieza, a través de un enfoque tibio y una actitud casual. Tienes que esforzarte. Y voy a explicarlo, porque aquí hay una paradoja. Por un lado, la salvación es completamente por gracia. Esa es la enseñanza clara de la Biblia, de principio a fin. Es por completo por la gracia de Dios. En otras palabras, es un asunto de recibir el favor inmerecido de Dios y su misericordia libremente. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo. Él es santo. Nosotros estamos corrompidos, depravados y somos pecadores, pecaminosos. Somos egoístas, engañosos y frecuentemente somos violentos y somos tan orgullosos. Y a pesar de que hay algunas cosas buenas en nosotros y algunas buenas actitudes y algunas actitudes agradables, sin embargo, conocemos nuestro corazón y no somos dignos para Dios, no estamos bien para ir a la presencia de Dios. Y cualquier persona que piense que Él está en condiciones para el santo Dios, está increíblemente engañado o por lo menos confundido. No podemos ganar el favor de Dios, no. Necesitamos venir a Él como pecadores perdidos. Necesitamos confiar que Cristo ha comprado la salvación por aquellos que vienen. Cristo, que es igual al Padre, vino del cielo a la tierra. Vivió una vida perfecta en la tierra. Se permitió en debilidad aparente porque Él pudo haber resistido cuanto quisiese, si lo hubiera querido. Pudo haber resistido el arresto y se permitió ir a un juicio injusto y después ser clavado en la cruz del Calvario, donde sufriría un castigo mucho más grande que solamente ser clavado en la cruz. Y ahí el Padre puso sobre Él toda la culpabilidad de aquellos por quienes Él estaba muriendo, aquellos por quienes Él estaba siendo sustituto, llevando su pecado. Y Dios Padre le castigó a Él, a Cristo, con el eterno castigo del pecado, le castigó a ellos en vez de a su pueblo. Y al hacer esto compró el pueblo el derecho de perdonarnos como su pueblo, si venimos a Él y confiamos en Él. Entonces la salvación nos tiene que ser dada libremente, nunca la merecemos, no podemos ganarla, debemos recibirla libremente de Dios, confiando en Cristo como nuestro sustituto, aquel que lleva nuestro pecado, y tenemos que dar nuestra vida a Él. Así que este es un aspecto de esto. La salvación debe ser libre. Y aún así estoy diciendo algo que tal vez parezca contradecir eso. Al mismo tiempo, tienes que esforzarte para entrar en el reino. Tienes que esforzarte. Bueno, ¿esto es una contradicción? No. Porque tu esfuerzo para entrar al reino de Dios no puede merecer ningún favor de Dios. No puede pagar por ninguna fracción pequeñita de nuestro pecado. No puede tener mérito como para la vida eterna y merecer la misericordia de Dios en ese aspecto tampoco. Y sin embargo, tenemos que esforzarnos en entrar. Y eso es lo que quiero explicar. Es el sentido secundario de este texto. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo cual quiere decir personas que están determinadas para esforzarse a entrar en él y buscar y encontrar el libre favor y gratuito favor de Dios. Y entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Bueno, hay problemas que están en nuestro corazón. El problema es que nos es difícil frecuentemente dejar la vida antigua. He construido mi vida antigua. Era para mí. Es una vida de pecado, una vida de egoísmo y de buscar lo propio, todo para mí. Y estoy muy aferrado a esta vida. Me gustan mis hábitos, me gustan mis pecados. Me gustan mis ambiciones egoístas, me gusta la forma en que soy. Y para poder tener salvación gratuita de Cristo, debo darle la espalda a todo ello. Debo dejar todo eso y debo estar listo, y ni siquiera puedo hacer esto, pero debo estar listo para Él, para que Él me arrebate de esas cosas, pero yo no quiero ir. Yo no quiero dejar de lado todas estas cosas. Estoy orgulloso de mi vida antigua. Estoy orgulloso de mí y ese es mi problema. Soy un orgulloso pecador.
me aferro a estas cosas. Entonces hay cosas difíciles, a pesar de que no ganan nada, hay cosas difíciles que tenemos que hacer para poder esforzarnos en entrar al reino y clamar al Señor que nos perdone y nos salve y que nos ayude a dar nuestra espalda a toda esa vida antigua. Y no podemos entrar al reino sin ese tipo de lucha, sin que seamos por completo, estemos listos de descansar en Cristo. Es como un rescate. Imagínate que alguien va en un avión que está despegando y se mete en problemas en la pista de despegue. Yo no quiero ponerte malas ideas en tu cabeza, pero imagínate que tenemos este avión y el piloto tiene que frenar abruptamente y la nariz del avión desciende al asfalto y se empieza a percibir olor a quemado, se abren las puertas, se extienden las salidas de emergencia y no puede decir la persona, me tengo que detener y agarrar mis papeles y mis maletas. No, hay que salir corriendo antes de que uno muera por las llamas. Es una escapatoria, es un rescate. No puedes llevarte nada contigo, papeles, maletas. Y es así cuando se entra al reino. No puedes llevar todo tu equipaje, todo tu pecado, todos tus antiguos gustos y gozos. No puedes llevar tu mal carácter. Tienes que orar al Señor que te ayude a perder ese mal carácter. Tienes que dejar todas las cosas a las cuales estabas bien aferrado. Y tienes que escapar sin ello. De esto se trata. Y si uno está subiendo una montaña, te vas de vacaciones y vas a subir una montaña, algunas personas cuando van de vacaciones parece que quieren llevarse con ellos en su maleta todo lo que han tenido siempre en la vida, todas sus pertenencias. Y vemos demasiadas maletas cuando las personas van a los aeropuertos. Y si tú estás subiendo una montaña, no puedes decir, a la mitad de la montaña, tal vez necesito esto y tal vez necesito aquello. Y tal vez quiero hacer diferentes cosas ahí y me llevaré esto y aquello. No, terminarás teniendo un peso de media tonelada y no vas a llegar ni a la tercera parte de la colina, de la montaña. Tienes que dejar cosas atrás. Y al entrar al reino de Dios, hay cosas que tienes que dejar de lado. Y esta es una lucha muchas veces. Es una lucha. Tienes que renunciar a tu orgullo y a lo que imaginas que son tus logros. Entrar al reino a veces es ahogado debido a esa lucha. Hace tiempo estaba leyendo el diario de William Wilberforce o Guillermo Wilberforce. Leía la parte de cómo se convirtió, cómo vino a la fe cristiana, la fe en Dios. Le tomó meses, verdaderamente le tomó meses poder encontrar al Señor. Él sabía que necesitaba el perdón de Dios. Él sabía que necesitaba un nuevo corazón y una nueva vida. Pero sus oraciones nunca fueron respondidas en un principio y no podía llegar a ningún lado. Y poco a poco se dio cuenta por qué. No estaba listo para dejar de lado su orgullo, las cosas que él más atesoraba en la vida pública. Él no dejó de lado la vida pública, pero fue la vida pública que alimentaba su orgullo y su ego y no quería dejar esto de lado. Y entonces fue un largo viaje de descubrir qué es a lo que él se aferraba, antes de que verdaderamente pudiese dejar de lado su vida y dejar en su vida a Dios y arrepentirse de su pecado, y encontró a Cristo. Y después la diferencia tan grande que fue esto. Algunas veces es una lucha y toma tiempo. Y una vez que vino a Cristo con un arrepentimiento sincero, fue rápido. Dios le cambió de forma dramática en un momento y se le reveló a él. En la palabra, claro, en la predicación, en la oración. Pero le tomó tiempo llegar ahí. El problema siempre está de nuestro lado. No es el problema del Señor. No hay un problema con Él. Y hay veces que toma tiempo. A veces que las personas vienen a Cristo muy de pronto. Y hay una cosa que no se narra en las biografías de John Reed. Lord Reed, antes de que muriese, en 1971. Ya es historia antigua, ahora supongo yo. Pero él, al principio de la década de 1920, fue hecho gerente general y jefe, y en última instancia director general de la BBC. Él verdaderamente creó la BBC. Él fue quien escribió los principios de la BBC. Él fue quien persuadió al gobierno de que se necesitaba tener una compañía transmisora que fuera independiente del control del gobierno y todas estas cosas. Nadie antes pensó en esto.
Esto fue completamente de él. Pero él no era un hombre cristiano. Él era un hombre moral. Su padre había sido un pastor presbiteriano escocés. Él era un hombre muy poderoso, John Reed. Y de hecho, en 1915 más o menos, cuando era un joven oficial en la Primera Guerra Mundial, él recibió un balazo que le rozó la mejilla y le dio una cicatriz terrible que le hacía verse muy fiero. Y en cierto punto sí era fiero. Estaba siempre en la cúspide de la sociedad, jefe de la BBC en su día. Y bueno, estoy hablando de tiempos antes de mi tiempo. Años antes de mi tiempo. No tengo que sonar una gran autoridad en esto. Pero bueno, sin embargo, toda su vida, y si leen su biografía, él siempre quería alcanzar mayor satisfacción y realización. Era un hombre llevado porque pensaba que no estaba siendo usado plenamente y siempre tuvo falta de contentamiento en toda su vida. Y fue solamente un año más o menos antes de su muerte que estaba presente en una predicación, en una reunión cristiana en el Bonington Hotel, en el Hotel Bonington al norte del Támesis, cuando escuchó el mensaje que él había conocido desde la niñez. Pero por primera vez se dio cuenta que este era lo que le hacía falta en su vida, este mensaje, el perdón de pecado, la absolución de Dios y rendirse por completo a Dios, estar en su servicio. Y la diferencia que hizo para él. Y cuando sucedió y fue convertido, fue literalmente en unos cuantos minutos, en unos cuantos segundos que empezó a escuchar esa predicación. Y para algunas personas toma tiempo y una gran lucha. Y para otros han tenido su lucha. Y no hay mejores noticias que puedan escuchar que no sea que Cristo tomará sus pecados y les dará una nueva vida y un nuevo comienzo. Queridos amigos, algunas veces podemos ver ambos procesos, uno que es a través del tiempo y otro que es una conversión súbita. Saulo de Tarso, que se hizo Pablo el apóstol, duro te es, le dijo Dios a él, dar coces contra el aguijón. Aun cuando perseguía a los creyentes, representando a la iglesia judía, él estaba atribulado y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Su intolerancia le llevaba a hacer esto, pero estaba en problemas y Dios estaba lidiando con él. Después de ese camino a Damasco, Dios lidió con él de una forma notable y fue humillado y cayó ante Dios y buscó su amor perdonador y se hizo un nuevo hombre. Y el perseguidor intolerante se hizo el siervo más sacrificado y amoroso y ayudante de otros hasta el día en que murió. El apóstol Pablo, una conversión instantánea que probablemente tuvo un proceso preliminar grande con un corazón atribulado y después un rendimiento ante Cristo súbito. Y cualquiera forma que tome la conversión, cuando nos esforzamos en entrar al reino, y les voy a explicar de forma breve algunos de los elementos de este esfuerzo para entrar al reino de Dios. Lo vemos con Lutero, amigos. Martín Lutero se hizo un monje, tenía una carga en su corazón una carga en su corazón de estar limpio, de ser aceptado por Dios, de conocer que él iba a ir al cielo. A pesar de que era un monje, no tenía certeza. Él siempre tenía ansiedad. Y entonces, él era un joven erudito, fue nombrado como maestro de universidad y comenzó a dar clases al respecto de los salmos. Y entonces empezó a tener luz. Pudo ver que David y otros salmistas, ellos no tenían penurias, no tenían que ganar su salvación. Ellos creyeron que libremente venía de Dios y después tuvo que dar clases en el seminario teológico, en la carta a los romanos, y él por fin lo vio. Justificación por la fe, solamente por la fe, a través de la fe en Cristo. Y Cristo lo había hecho. Al sufrir y morir en la cruz del Calvario, se dio cuenta que no era por penitencia, sino por la fe. Y vino a Dios en un momento. Y antes de ese momento, él molestaba terriblemente a sus confesores. Iba a su confesor católico diariamente con varios pecados que confesar.
Y un hombre notable le dijo un día: ¿por qué me traes todos estos pecados triviales? Haz algo serio y entonces ven a verme. Haz que tu confesión sea digna de escuchar. Pero Lutero era un hombre cargado con el pecado. Y esta es una de las primeras cosas que suceden cuando queremos esforzarnos por entrar al reino. Nos esforzamos en entrar porque estamos bajo una carga de convicción de pecado. Puedes tomar a Dios a la ligera. Incluso puedes escucharme a mí a la ligera. Puedes simplemente dar media atención. ¿Por qué tienes que respetarme a mí? ¿Por qué tendrías que escuchar la predicación de la palabra de Dios? Sin embargo, cuando viene la convicción sobre tu corazón: soy pecador, estoy condenado por Dios, estaré bajo juicio, entonces hay una nueva presión y fuerza. Debo escuchar, debo encontrar y saber la forma de la salvación, debo encontrar al Señor. ¿Cuál es el camino? Esa es la presión que queremos decir aquí. Los violentos toman el reino a la fuerza, lo arrebatan. Hay preocupación, hay presión, hay deseo, y es un deseo fuerte. Se tiene una gran convicción de pecado y Dios está obrando en tu corazón. Y dices como Charles Wesley, el que escribía los himnos: justo y santo es tu nombre. Yo soy solamente injusticia, falso y lleno de pecado soy yo. Y sin embargo tú, mi Dios, eres lleno de verdad y gracia. Debo ser perdonado. Debo recibir nueva vida. Debo venir y conocer al Señor de gloria. Queridos amigos, esta es la situación, la fuerza de la convicción. Hay otra fuerza también, la fuerza del deseo. Debo ser convertido. Deseo una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva naturaleza, un nuevo carácter. He venido al punto en el que ya no puedo aguantarme a mí mismo. Una persona puede decir: no puedo resistir mi mal carácter. Otra persona puede decir: no puedo resistir mi orgullo. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo deshacerme de esto? Otra persona dirá: bueno, este es mi pecado. Anhelo ser limpio y ser aceptado por Dios. Un fuerte deseo, no solo convicción, sino un deseo de ser cambiado, de estar limpio, de caminar con Dios, de tener el poder de la oración, de conocerle y probarle. Y esto te hace humilde, te trae al Señor, te humilla en verdadero arrepentimiento, pidiendo perdón de pecados. Leí hace años y me di cuenta que esto me aplicaba a mí. Estoy yendo atrás unos 58 años, cuando tenía 17 años, un jovencillo de 17, y nunca le había prestado ninguna atención a las cosas espirituales, para nada. Más bien tenía gran desprecio por ellas, y no sé, pero supongo que tal vez puede decirse que era un ateo. Estaba muy cerca de serlo. Y tenía toda indiferencia a este mensaje, y después comencé a tener preocupación a través de diferentes influencias que no son relevantes ahora de decir. Y quise ser recibido por Dios y perdonado. E intenté orar y escuché el mensaje de la salvación. Sabía lo que tenía que hacer. Y después leí este pequeño libro de un hombre con un nombre extraño, Charles Galladay Crumble, un hombre americano que vivió en el siglo XIX, un hombre de negocios. Él hacía dinero y bueno, creo yo que a través de medios éticos, y después por eso se hizo famoso él entre las iglesias. Se hizo un poderoso promotor de las escuelas dominicales en los Estados Unidos. Y fue una gran fuerza en el movimiento de comenzar y agrandar escuelas dominicales ahí. Y cuando él escribía respecto a su conversión, me di cuenta que yo estaba haciendo el error que él estaba haciendo. Porque dijo que durante meses oró pidiendo conversión. Él se arrepintió de sus pecados. Él oró pidiendo nueva vida y nada pasaba. Nada pasaba. Nada pasaba. Y estaba en desesperanza y estaba listo a darse por vencido. Y entonces se dio cuenta de que alguien en un sermón dijo y le hizo darse cuenta de que este era su error. Él estaba intentando
meterse solito al reino de los cielos. Él estaba intentando proyectarse a sí mismo a tener una experiencia religiosa. Oraba con sus ojos bien cerrados y tenía intensidad en su enfoque, en su oración, y se dio cuenta: lo que estoy haciendo nunca lo quise hacer, pero estoy intentando obrar, crear un sentido de Dios, un sentido de aceptación por Dios, un sentimiento, una sensación de conversión, de un proceso de conversión. Y se dio cuenta que tenía que dejar todo eso de lado y simplemente venir ante Dios y humildemente y confiar en Él. Y si él creía en Cristo y en su grande amor y sufrimiento y muerte en la cruz, y si él sinceramente se arrepentía de sus pecados, en los pecados que él sabía y los reconocía y confiaba en la palabra de Dios, tomaba su palabra literalmente, las promesas de Dios de salvar, entonces Dios se encargaría de su conversión. Y eso es lo que sucedió. Esa es una enseñanza, una lección de cómo debemos venir. Y yo estaba haciendo lo mismo exactamente. Y me di cuenta de ello. Y me pregunto si tú estás haciendo lo mismo. Piensas que tienes que proyectarte a ti mismo dentro de una experiencia religiosa y dentro del reino. No es ese tipo de fuerza. No puedes hacer eso. La fuerza viene así. No importa los desalientos, tú confías en Dios y sigues avanzando. Algunas personas se esfuerzan por entender. Tenemos todo tipo de preguntas. Y algunas veces incluso personas que han estado viniendo a la iglesia durante meses dicen: pero, ¿por qué el Calvario? ¿Por qué el Calvario? ¿Acaso no hay ninguna otra forma, otro camino a la salvación? ¿Por qué solamente hay un solo camino? Bueno, claro que solamente hay un camino, queridos amigos. Vienen dudas a nuestra mente. Dudas. Y tienes que esforzarte en asegurarte que tienes respuestas para ayudarte y que verdaderamente entiendes. Así, solo el Calvario, porque nuestro pecado tiene que ser castigado. Dios es santo. Su justicia es perfecta. Él no puede simplemente perdonar nuestro pecado o dejarnos o que nos salgamos con la nuestra. Tenemos que ser castigados. ¿Cómo será castigado el pecado? Si yo debo tomar el castigo de mi pecado, sufriré ese castigo en una condenación eterna. ¿Acaso hay algún ser humano que pueda sufrirlo por mí? No. Sin embargo, hay uno. Y Él es Dios y también es hombre. Cristo. Él tomó sobre sí carne humana y constitución humana y personalidad humana y se hizo hombre, de modo que él pudiese sufrir exactamente lo que yo tendría que haber sufrido. Él sufrió en mi lugar. Un hombre solamente no podía hacerlo. Esto le destruiría de forma eterna. Pero la divinidad de Cristo y su perfección le sostuvo, y su humanidad pagó el precio e hizo redención por nosotros. Esta es la única forma, la única manera, el único camino. Dios tiene que castigar nuestro pecado, y si Él desea mostrarnos misericordia y perdonar nuestro pecado, un miembro de la deidad debe venir y tomar el castigo, él mismo, a nuestro nombre, en nuestro lugar. ¿Alguna vez has escuchado misericordia como esta? ¿Alguna vez has escuchado misericordia como esta? Queridos amigos, si Dios obra en vuestros corazones, eso les moverá, les conmoverá profundamente que Dios haga tal cosa por criaturas como nosotros. La suma total de todo el amor, misericordia y humanidad no puede compararse ni siquiera un poco con este poderoso acto de Dios. Su misericordia, su amabilidad es tan grande. Esa es la única forma, el único camino, la única forma por el cual el pecado puede ser lavado y perdonado. Entonces, cuando preguntas ¿por qué el Calvario?, ¿puedes pensar tú en alguna otra forma que satisfaga el honor y la justicia y la integridad de Dios, y aún así salve almas y muestra amabilidad
No hay ninguna otra manera, ningún otro camino. No seas dejado de lado. Esfuérzate si tienes dudas. Haz las preguntas. Pide soluciones. Esfuérzate. Tienes que encontrar a Cristo. Hay una respuesta clara en la palabra de Dios, una respuesta a toda duda humana, toda duda que Satanás pone en nuestras mentes. Esfuérzate por entrar, pregunta y ayudaremos, porque lo más importante es que vengas a Cristo. Se terminó mi tiempo. Tienes que dejar de lado la oposición que a veces se nos presenta a través de amigos que desprecian este mensaje. ¿Qué dirá él? ¿Qué dirá ella? ¿Qué dirán mis amigos? Él o ella, si ellos supieran que estoy buscando a Cristo y una nueva vida y el cielo y perdón. Esfuérzate, deja de lado la oposición, el temor a los amigos, deja eso de lado. Tienes que esforzarte. El reino de los cielos se entra a él esforzándonos a pesar de que es libre, gratuito, a pesar de que Cristo lo tiene que hacer todo por ti. A pesar de que tú no puedes ganarlo o merecerlo, tiene que ser libre. Sin embargo, hay un esfuerzo que debes de hacer. Esfuérzate y deja de lado las tentaciones. Esas ambiciones egoístas que te son tan importantes. No puedes ser un cristiano y seguir eso también. Esa ambición orgullosa que tienes, tal vez de ser famoso por algo. Eso no es consistente con la piedad y con el caminar cristiano. Algún pecado que has llegado a amar. Queridos amigos, esfuérzate en dejar eso de lado. Debo terminar, pero quiero decirte lo que estaba atribulando a una persona que estaba buscando a Cristo. Él dijo lo siguiente: ¿cómo puedo confiar en un Dios invisible? ¿Hablas tú al respecto del amor de Dios? ¿Hablas al respecto de la misericordia de Dios? ¿Hablas al respecto de tener su perdón y que Él cambiará mi vida si yo confío en Él y que Él me guiará al cielo, a la gloria celestial? Pero Él es invisible. ¿Cómo puedo descansar y poner mi confianza en el Dios invisible? Bueno, tal vez este sea un problema para ti, pero déjame que te recuerde y de la forma más amable que yo pueda que Dios no es tan invisible, no es tan invisible, porque mientras no puedes verle, a pesar de ello, Cristo ha venido. Tienes la narración de Cristo, las narraciones, el registro de Cristo. Tienes su amor sin precedentes, demostrado sus sanaciones perpetuas, su ministerio perpetuo de sanación. Tienes el amor de Dios demostrado en todo lo que Él hizo. Tienes el registro de cómo Él fue al Calvario. Él vino. Él se apareció. Él hizo todo esto de modo que no fuera completamente invisible. Lo que Dios está listo por hacer por las almas y su gran amor y compasión. Todo esto se hizo de forma pública para que fuese listo para que lo viésemos, para que lo pudiésemos ver, e incluso hoy en día no es por completamente invisible, porque tus conocidos y amigos cristianos te dirán: esta es mi experiencia. Desde el día en que vine a Cristo, Él me ha ayudado y me ha guiado y me ha bendecido y ha respondido a mis oraciones, no oraciones por cosas egoístas, sino oraciones a nombre de otras personas y todo tipo de cosas. Y tengo este río, este torrente de pruebas en mi vida, y muchas personas pueden decirte que confiar en el Dios invisible trae las evidencias más visibles, las pruebas más visibles en casi toda etapa de la vida, del camino de nuestra vida. Puedes confiar en Él, querido amigo, querida amiga. Nadie jamás vino a Él en vano. Nadie jamás le entregó su vida en vano sin encontrar bendición. Que puedas conocer esta fuerza de convicción: debo ser perdonado, perdonada. Este deseo de tener nueva vida y de tener un caminar con Dios. Que puedas tú, Dios conceda que tú puedas dejar de lado toda la oposición y los desalientos, y que puedas confiar en Cristo. Y cierro. Tú dale tu orgullo y tu pecado y tus ambiciones egoístas, no las que no son egoístas,
y tus excesos materiales terrenales, deja todo eso en sus manos para que Él lo ponga en el océano de su olvido. Y lo que Él te dará a cambio es perdón, absolución. Tu alma estará limpia. Tendrás comunión con Él, interacción con el Dios viviente. El cielo, ciudadanía en el cielo, una nueva vida, un nuevo carácter, una nueva naturaleza, vida espiritual, el poder para orar, propósito, guía, tantas cosas que recibirás libremente de Dios. Acuérdate de esto, amigo, amiga. La salvación es libre y gratuita. Tiene que ser libre, sin merecerla, comprada, asegurada solamente por Cristo. Pero debo esforzarme y dejar de lado las barreras. Debo esforzarme con gran deseo y anhelo de ese perdón y esa nueva vida que viene solamente de Cristo cuando confiamos en Él. Aquí está el texto. Hemos estado viendo el sentido secundario. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, lo toman por la fuerza. Hay un mal sentido aquí y hay un buen sentido aquí. Las personas se esfuerzan por entrar en él. Preséntate ante la puerta del reino. Ve a la cruz del Calvario por la fe. Arrodíllate ante Cristo, póstrate ante Él. Pide su amor perdonador. Entrégale tu vida. Pídele que te haga su hijo y te transforme, y lo hará por completo. Aquel que viene a mí, dijo Cristo, de ninguna manera echaré fuera. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos en este lugar. Míranos, Señor. Una vez más esta noche te pedimos que tú no permitas que ninguno de nosotros salga, Señor, de este lugar y vaya a la noche sin nunca pensar en estas cosas, nunca jamás, y más bien ser arrebatados por las cosas de esta vida, de este mundo. Señor, que nuestras almas eternas sean preciadísimas ante nuestra estima. Concédenos profunda preocupación y deseo y anhelo de que podamos esforzarnos en entrar al reino y confiar en Cristo, nuestro Salvador. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.